Bueno, hola, mi nombre es Alejandro González, soy de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad vamos a exponer, vamos a trabajar el tema de la construcción de los CIED y algunas pautas que surgieron a partir de la normativa 2641, que es la normativa actual que rige para la construcción de los sistemas institucionales de educación a distancia. Bien, en esta exposición lo que había pensado era contarles brevemente cómo es que llegamos en la actualidad a tener los sistemas institucionales de educación a distancia y viendo cómo la transformación histórica hizo que en este momento tengamos esta configuración del sistema. Voy a compartir un segundo la pantalla. Bien, ahí estamos. Eh, Como para que pueda servirme de guía. En principio, digamos, esta idea de CIED, de sistema, no surge en la actualidad eh, por un simple trabajo que se hizo en un determinado momento, sino que esto tiene un recorrido histórico que tiene que ver con la educación a distancia en Argentina. En particular, hacia 1990, antes de 1990, existían diferentes modelos de educación a distancia, diferentes formatos de educación a distancia, algunos por video, otros por correspondencia, por canal, por radio. Bueno, había mucho en formato papel, pero todo esto fue confluyendo de una cierta forma a que el sistema universitario se organice en pos de poder trabajar esta idea. Esta idea fue fundadora para el tema de educación a distancia en Argentina, estuvo conformada por un grupo, de ese grupo destacamos a Edith Lidwig, que fue quien impulsó la idea, y pudieron conformar un primer espacio de reunión que se llamó Rueda, que se llama Rueda, que es la Red Universitaria de Educación a Distancia Argentina, y es donde empieza a trabajarse el tema con mayor formalidad, ¿no? Empezar a ver cuáles son esos procesos, qué es lo que ocurre en la educación a distancia en Argentina, atacando en principio el nivel universitario, pero preocupándose por el tema en sí, en su globalidad, tanto nacional como internacional. Todo este proceso fue evolucionando, fueron surgiendo diferentes propuestas, aparecieron propuestas de universidades virtuales, como la Universidad Virtual de Quilmes, y llegamos de esa manera al 2000. El 2000 lo marcamos como hito porque el 2000 marcó otro hito en la educación a distancia a nivel mundial, ¿no? Es cuando es el surgimiento de las grandes plataformas de e-learning, tal cual las conocemos ahora, eh, en diferentes formatos, había otras plataformas que se utilizaban más, pero marca un hito y una visibilidad de la educación a distancia que hasta el momento no era tal. ¿Sí? Es decir, la educación a distancia viene de hace mucho tiempo y se para en este momento y empieza a trabajarse otro concepto. Ocurre algo hacia el 2004, ¿sí? Que toda esta visibilidad se va conformando en una idea generadora de la educación a distancia posible y viable para que realmente se pudieran generar más carreras de las que había, y el ministerio, ¿sí? En particular, de educación, empieza a interactuar y a proponer esta idea de tener una legislación más allá de lo que existía, el enunciado que existía en la ley nacional. ¿Sí? Entonces se crea una primera resolución, que es la 1717/04, que es lo que tiene de particular esta resolución, es que se trabaja en estos espacios que aparecen en las universidades, ¿no? Yo recuerdo en ese momento haber entrado en Rueda, allá por, en realidad, el 2005, y uno de los primeros temas que había en discusión era exactamente esta resolución, que había sido consensuada con diferentes actores, pero no se había intervenido a toda la comunidad tal cual como va a ocurrir con la 2641. Entonces, había diferentes posturas. Esto es una cuestión ya más que tenía que ver con
qué se definía por educación a distancia, me acuerdo que era esa la discusión, y por qué se trabajaba tanto algunos conceptos, ¿no? Esta resolución puntualmente trabajaba con indicaciones para organizar la carrera, había mucha preocupación por el cálculo de horas, es decir, había que tratar de pensar todas cosas que le deben sonar, y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Cómo hacer esas horas presenciales que fueran a distancia, subsistemas, se pensaba como subsistema en sí, y suponíamos que había una desconfianza por la modalidad, es decir, ¿por qué le pedíamos tanto a una carrera a distancia y no tanto a una presencial? ¿No? Obviamente que, vémonos en el 2004, desconocimiento, no había habido pandemia, con lo cual, probablemente les decía, a ustedes les debe sonar, porque con lo que ocurrió este año, en el 2020, es esto de cómo hago, ¿no? ¿Cómo calculo las horas? ¿Cómo mido esto? Bueno, toda esa preocupación estaba volcada en esa resolución, que en realidad, más que resolver, obstaculizaba y normalizaba de cierta forma la educación a distancia. Entonces, eso se trabajó, se hicieron modificaciones a lo largo de los años, se trabajó muchísimo, idas y vueltas, interactuó el SIN, el Ministerio de Educación, el CRUP, que son las privadas, Rueda, rectores, hubo rectores muy comprometidos en todo este proceso, hasta que llegamos y desembarcamos en el 2017 con la conformación del CIEP. ¿Sí? A mí me tocó el último periodo de este desarrollo, 2016-2017, estaba a cargo de Rueda, era el coordinador de Rueda junto a Alejandra Ambrosino de la Universidad del Litoral, y también fue una particularidad que Rueda se conformó con un comité ejecutivo. Entonces tuvimos que trabajar mucho en las reuniones, en salir a contar cuál era el espíritu de la 2641, que actualmente tenemos. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se construyen los CIET? Que es una de las cuestiones y las pautas que nos convoca a esta reunión. Es que dejamos de centrarnos en las carreras y empezamos a centrarnos en el sistema. Entonces, hay que entender la idea del sistema, hay que entender la idea del CIET, hay que seguir comunicando, como lo estamos haciendo en este evento, cómo se construye el CIET, qué significa para la universidad, ¿no? ¿Cuáles son las características centrales? ¿Sí? Lo que se acredita es ese sistema. ¿Qué se mira de ese sistema? La organización, la reglamentación, el sistema tutorial, el diseño de materiales, el acceso a los estudiantes, extensión, investigación. Todo esto está volcado en la configuración de sistema. ¿Qué pasa con las carreras? Son un componente académico dentro de ese sistema. Esto empieza a tener un doble juego. Muchos de los que probablemente estén escuchando van a coincidir en que los que desarrollamos el CIET lo tenemos validado, o sea, acreditado por CONIAD y validado por Ministerio, que son los pasos con los cuales hay que contar. Esto tuvo un impacto muy importante hacia la institución, hacia el interior de la institución. ¿Por qué? Porque previamente se revieron procesos, posteriormente se puso en acción, ¿sí? Empezó a entender, por ejemplo, en el modelo de la Universidad Nacional de La Plata, las carreras son de las facultades, ¿sí? Es decir, las facultades o las escuelas, o como esté compuesta esa institución. En nuestro caso es así, porque es descentralizado. Nosotros no tenemos carrera, porque aparte el CIED es a nivel central, ¿sí? Presidencia, rectorado. Con lo cual, empezó a entender qué papel jugamos en esta composición. Articulamos con la presentación de carreras de grado, articulamos con la presentación de carreras de posgrado. Esto compone al sistema. ¿Y en qué estamos? ¿No? Digamos, esas pautas que son importantes. Es muy importante, y ustedes, los que estamos pasando por evaluación o los que van a pasar, que tengan bien pensado el sistema tutorial. Cómo se organiza, sea centralizado, descentralizado, cómo se ejecuta hacia adentro, cómo se implementa, cómo se reglamenta, cómo van a ser las evaluaciones, ¿sí? Tengan grado, tengan posgrado, tengan los dos, es muy importante. Todo esto que estoy diciendo, lamentablemente, como siempre, la realidad supera la ficción, es cómo nos encontramos hoy. Bueno, hoy nos encontramos en una situación de pandemia, que lo primero que ocurrió fue, aquellos que teníamos el CIET armado, teníamos muchas estrategias diagramadas, podíamos dar respuesta rápidamente. Realmente nos ayudó, fue algo impensado de la construcción de los CIET. Si bien todos acordamos
Lo que ocurrió, sobre todo el primer cuatrimestre de este año, fue una situación de continuidad pedagógica y realmente muchos y muchas de los profesores y profesoras y los estudiantes hicieron lo que estuvo a su alcance en forma organizada, pero había lineamientos, había formas, había trabajo recorrido, camino recorrido, que ayudó mucho a pensar las propuestas. En esta segunda etapa nos encuentra con un CIEP que obviamente se vio fortalecido, se vio mejorado, en el caso puedo hablar de la Universidad de La Plata, pero de colegas en general, y reestructurado. Nosotros estamos reestructurando ese CIEP y seguimos apoyando. ¿Por qué? Porque muy probablemente tenemos un segundo cuatrimestre que es igual y todo lo que sabemos que funciona en formato a distancia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la distancia física, lo podemos aconsejar, lo podemos trabajar, lo podemos articular con esa continuidad pedagógica y podemos llegar a buen puerto si hacemos las cosas en forma conjunta. Todos suponemos que el CIET también va a dar impacto hacia carreras nuevas, hacia carreras que eran presenciales y ahora se piensan distintas, cosas que están ocurriendo, y vamos a entrar probablemente en una etapa de bimodalidad, o si no es bimodalidad, es un blended learning, o sea, un aprendizaje semipresencial que muy probablemente empiece a actuar aquellos lugares donde se puedan desarrollar acciones presenciales, probablemente sea antes, y si no, en el primer cuatrimestre del próximo año. Creo que este es el enfoque que quería contarles del CIED, espero que haya servido. Bueno, y nos seguimos leyendo y viendo en diferentes momentos. Muchas gracias.